Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Biorgio y en esta ocasión vamos a ver la última muestra de colores cerámicos que hice la semana pasada. Hoy vamos a ver la base transparente BC, pero vamos a ver lo que pasa, porque esta es base coloreada, según mis apuntes, porque estoy aquí un poco rayado, que tendría que ser base transparente coloreada. No, es esta de aquí. Entonces la BC, no sé lo que es. A ver, BTC. BTC base transparente coloreada con titanio. Que es la que vimos en el anterior vídeo. Es que me estoy haciendo un lío ya entre tantas muestras. Mirad la que tengo aquí. Tengo las dos muestras ahí, todavía me queda esta fila por descubrir y estoy hecho un lío. Pero de todos modos, lo tengo todo aquí en mi cuaderno. Pero no os preocupéis que no os he engañado, ¿eh? Lo que os digo que está saliendo en cada uno de los vídeos es lo que es. Lo primero que tengo que hacer es centrarme. Es que no la encuentro. BC. ¡Ah! La encontré. Vale, ahora sí. Bueno, creo que ya me he aclarado. Perdonad la introducción así un poco mareante que tenía, pero creo que ya me he enterado. Vamos a empezar por la muestra número 1. ¡Tanán! Vale. Muy bonito, un transparente. Esta base es transparente, no está molturado, entonces da unas pintitas satinadas muy bonitas. Fíjate, tiene cierta opalescencia también, ligeramente, no es el brillo delante de la cámara. Está en proporción de un 4%, nos vamos a un 8 con la siguiente ya, a un 8 en esta, y ya oscurece mucho más, incluso llegando a hacer el esmalte un poco mate. Se forman pequeños cristales en la superficie del esmalte y es muy bonito también, fíjate. En proporción de un 8 ya empieza a matear y en un 16% es prácticamente negro, es un marrón chocolate muy intenso, que también tiene una formación de cristales en la superficie que quisiera virar a una aventurina. Lo que pasa que no se ha llegado a producir. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, con un 24% tiende a recoger ligeramente, por lo que veo, con un exceso de capa, porque ahí hay un pequeño recogimiento, pero bueno, muy chulos. Voy a ir poniéndolos al lado de la muestra de arcilla coloreada que vimos en el anterior vídeo, para que veáis un poco la diferencia, ¿no? de cómo está con una base de arcilla y con una base de esmalte. Pero con las mismas proporciones de óxido. No tiene nada que ver, desde luego que la base va a cambiar fundamentalmente el tono de los colores. Ahora nos vamos al manganeso. Aquí lo tenemos a una proporción del 1% y vamos a ir hasta un 10. Bueno, es muy bonito, sigue siendo pues transparente, como es. Es que a mí las bases transparentes tampoco me emocionan, ¿no? Pero es muy interesante porque aquí en esta base, por ejemplo, sí que podemos ver ya más el desarrollo de las texturas y de cómo cambia la intensidad de la base transparente en función de la capa de esmalte. Aquí está a un 2%, 1-2%, en esta muestra ya está a un 5% y en la siguiente a un 10%. Uy, qué bonito fíjate, el manganeso me está encantando, tiene unas ligeras opalescencias y parece que tendiera a hacer una separación de fases. Esta me gusta mucho el manganeso, porque luego la verdad es que los colores marrones tampoco me matan, porque son como muy fáciles de conseguir en cerámica, te los dan muchos óxidos, ¿no? El níquel, el hierro, el manganeso, pero muy bonitos y muy interesantes, como podéis ver. Os voy a poner aquí la diferencia un poquito para que veáis con la base de arcilla la diferencia que da. Vamos a seguir descubriendo. Esto ya nos vamos al cobre, que vamos de un 0,5 a un 8%. Muy bonito también, un cobre turquesa, un esmalte coloreado, pues perdonadme la falta de entusiasmo, pero como os digo, no me gustan mucho los esmaltes transparentes, pues porque no tienen efectos, realmente son colores muy planos. Me parecen interesantes como para aplicarlos de pronto pues encima de un engobe coloreado, un engobe que sea, por ejemplo, yo que sé, este cobre. Este sí me gusta, mira, ya tiene, aquí estamos a un 8% de cobre, súper saturado. No llega a metalizar, pero hace una opalescencia y quiere metalizar. Yo no he querido meterle proporciones más grandes porque me parece un gasto de color a veces un poco grande, pero wow, este está bonito. Sí.
Y bueno, lo que me parece interesante, como os digo, de los esmaltes transparentes coloreados, es que, aparte de que en un momento dado, si hacemos un lavado de óxidos, como pueda ser en estos cuencos que habían salido, yo le podría aplicar un esmalte transparente, por ejemplo, de color verde, con, pues no sé, se me ocurre este. Entonces, las calidades que puede dar entre el óxido de hierro, de desarrollar esos tonos tan oscuros, incluso metalizar, a luego el contraste del verde, realmente puede ser muy bonito. Eso es para lo único que me puede... O sea, para una superposición en un momento dado, pero no para emplearlos como elementos solos para decorar una pieza, que es aquí lo... Ahora con cobalto, de un 0,2 a un 3%. Este es bonito, es bonito. Es que fíjate la diferencia que hay entre el transparente, también, por ejemplo, al opacificado con titanio. Bueno, este de aquí es estaño, este con titanio. En una proporción muy parecida, pero lo que vemos es que pues aquí deja ver el color de la pasta, pero ya en el momento en el que está opacificado, la calidad que da, a mí personalmente me gusta mucho más. Muy interesante también. Como os digo, potencia las texturas, que es la fundamental particularidad que tienen los esmaltes transparentes coloreados. El siguiente lleva una proporción un poquito más alta de óxido de cobalto, perdón. Está 0,2, 0,5 y la siguiente a un 1%. Fíjate, el 1% ya lo que hace, ¿eh? ¿Cómo intensifica el color? Y ya, pues ni hablemos, con un 3% que lo he querido saturar. Realmente yo quería haber intentado conseguir metalizados, un azul muy intenso, como podéis ver aquí. Si lo comparamos, que está en las mismas proporciones con la base de arcilla, pues vemos que realmente, claro, en un medio vítreo desarrolla mucho más. Es la tercera línea, la cuarta línea que veis, ahí. Claro, como os decía antes en otros vídeos, pues en el momento en el que estamos en un medio vítreo, los átomos del elemento colorante en cuestión, como pueda ser ahora mismo el cobalto, se mueven mucho más y tienen un poder de pigmentación mucho más alto que dentro de un medio arcilloso, donde no se mueven para nada. Entonces, la comparativa de estos dos esmaltes va a ser interesante también verla. Lo podremos comparar con estos dos, también os voy a comparar, porque es como se ve también los resultados. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, que es el níquel, de un 0,5, fíjate que marroncito queda por ahí, que lo estoy viendo, a un 4% en la mayor saturación. Da unos marrones, fíjate, interesante, porque aquí ha llegado, está empezando a hacer ciertas cristalizaciones en la superficie. ¡Wow! ¡Wow! Me mega encanta este níquel. A un 4% con esta base. Súper bonito. Súper bonito, súper bonito. No sé si lo apreciáis ahí. Da una separación de fase por una formación de cristales en la superficie muy interesante, muy bonita, porque prácticamente lleva a opacificar el esmalte, pero claro, da unos verdes oliva en... ¡Wow! Es muy bonito. Me está encantando este resultado del níquel. Y me había olvidado del níquel yo. También es otro gran desconocido. Se tiene muy subestimado. Ese verde de níquel me ha súper encantado esta base. O sea, ya solamente ha merecido la pena. Solamente ha merecido la pena por ese níquel haber hecho este esmalte coloreado. Muy bonito, muy bonito. Bueno, vamos con el último, que es el cromo, que ahora sí que espero que me dé un verde. ¡Tan! Pues no. ¿Por qué? Este cromo no me da verdes. Bueno, fijaros el cromo, qué interesante también, cómo me ha dado una variación de un tono oliva claro a un tono... Es muy bonito. Este cromo al 0,5% es muy interesante porque tiene cierta textura el propio esmalte entre sí, tiene como unas pintitas. Os los voy a poner todos juntos y vamos a comentarlo ya entre ellos. Aparte os voy a poner los otros ahí al lado y todas las muestras que tengo por aquí, menos esta que es de circonio, que todavía no he coloreado con circonio, pero que será también otra de las muestras para ver, que van a ser también, me parece a mí, muy bonitas. Bueno, amigos y amigas del canal de YouTube, aquí tenemos una perspectiva general de todos los esmaltes que hemos descubierto.
desde que empezamos la serie de vídeos. El primero de ellos fue este de aquí, lo fuimos descubriendo un poco por la... porque lo tenía así ordenado, básicamente. El segundo fue este, si no me equivoco, el tercero, y este ha sido el último, el cuarto. Bueno, por daros así un repaso por encima, esta es la base de arcilla coloreada con un 2% de óxido de carbonato de bario, perdón. Esa es una muestra, primeramente, que saqué de arcilla. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se fueron coloreando. Sería interesante aumentar el punto de carbonato de bario para hacerla más fundente todavía. Una de las cosas que tengo precisamente aquí es en la siguiente muestra hasta un 15% de óxido de bario, que esta es la muestra que tengo para elaborar hoy, porque es una de las pruebas que tengo en casa, una coloración de arcilla, o sea, una que rebaje la arcilla con esta prueba, vaya, de arcilla blanca al 85 y carbonato de bario al 15, me dio un esmalte sedoso muy bonito. Entonces quiero colorearlo con estas mismas proporciones, voy a hacer 24 muestras de color. En esta segunda prueba de aquí de color es la que hemos visto en el vídeo de hoy y es únicamente la base de transparente coloreada, con las mismas proporciones de la base de arcilla. En estas otras dos muestras varié ligeramente las proporciones pensando que también muchas de ellas estarían demasiado saturadas, pero la verdad es que me está encantando y voy a hacer las siguientes muestras de color así, para que se pueda apreciar más de la máxima saturación a la que menos. Incluso hay algunas muestras de color que a lo mejor intensifico ligeramente, como en el caso del cromo, un poquito más hasta la última muestra para moverme dentro de estas tres. No lo sé, porque es que al final es que todas son tan bonitas, son todas tan diferentes, cada una entre sí. Bueno, esta de aquí es la muestra con estaño a estas proporciones, base C1, estaño. Y lo hice con esta proporción, de esta de aquí, que lo tenéis en el vídeo, si queréis saber las proporciones que hay, tanto de la base brillante, de estaño, como de colorante. Esta de aquí es la base opacificada con titanio, y sería con esta muestra de aquí, que está a un 10% de titanio, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues podéis ver, estas tres de aquí son esta misma muestra opacificada con estaño, pero estas tres fueron de óxido de hierro negro, que normalmente no lo suelo usar para colorar, pero también me gusta mucho. Y esta muestra que salió por aquí, que también vi hoy, son unas opacificaciones o matificaciones con zinc, que también me ha gustado mucho y voy a elaborar a partir de... Podía hacerlo con dos, realmente, porque son muy diferentes. Además, esta y esta muestra es muy interesante la diferencia tan fuerte que hay de una a otra. Y nada, como os digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, por favor, darle un like. No olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. Darle a la campanita para que así sepáis cuando subo un nuevo vídeo, compartirlo con alguien que pensáis que le pueda gustar y nos vemos en el próximo vídeo.